el reportaje del día. ¡Suéltalo! Súbale, súbale, hay lugares, Santa Cruz, Acalpixca, tercer torneo, Ulama, Listli, Teotleco, súbale, Xochinahuas. Bro, el centro de Cuailama, el centro ceremonial y arqueológico. Por acá, todo derecho, estás para allá. Todo derecho. Gracias, hermano. ¿Sobre esta calle la primera o hasta la otra? Va, gracias. Y es así como partimos del rumbo del Tlahuistlampa, donde sale el sol, a la tierra del colibrí zurdo, siguiendo el rastro y el rebote del hule. Para Noti Ulama, yo merengues. Ah, sí te entendí, pero... No, pues está más perrón, güey. ¿Con qué te ayudo? Sí, rey. El chuletón. Tengo una foto tuya. Bueno, ¿te acuerdas cuando corrí el video y lo vi y le saqué una foto? Nada más que la borré ahorita porque necesito venir limpio para grabar. Te la voy a pasar. Sí. ¿Te acuerdas cuando me dices la carta? La del 4 de bastos. Ahí tengo esa foto. Y como estuve revisando el material, pues salen cosas muy bonitas que uno no capta en ese momento hasta que vuelves a editar. Buenos días a todos. Buenos días, mamita. Buenos días. Carnala, tengo un regalo para ti. ¿Quién más trae fuego? Son 2 fuegos, 3 fuegos, 4 fuegos. ¡Carajo! ¿Cuánto fuego? ¿Sabían que el fuego en la cosmovisión mexica, la mujer es fuego y el hombre es agua? Y hacen la tlaxinoli, que la tlaxinoli es el ometeo, mejor explicado, ¿eh? Me llevó un poquito a entenderlo. No, me lo acabas de explicar perfecto. Yo ya lo entendí así, la creación, el divino masculino y el divino femenino. Manita, ¿quién estaba haciendo el Tlalmanali? Los compañeritos, yo les pregunté que si les ayudábamos, me dijeron que ellos. Papo, ¿estás haciendo el Tlalmanali o quién lo está haciendo? Que vamos a esperar unas flores. Yo traigo regalos, papo. Mira, deténme. Vamos a sacar los regalos que traigo desde el oriente. Mira nada más. Bueno, sí. Mira, vamos a sacar. Eso, papo. Mira, sábila, medicina. Eso, re. Mira. A huevo, Pepita. A huevo, re. Con esto ya vamos a ir trazando algo, ¿va? Sí, re. Chido, carnal. Y hazme el favor de sacar a... ¿Cómo se llama? Mira, esta pelota me la prestó un carnal porque mi pelota que yo tenía que se llama Méslica Lunática, ábrela, la ofrendé, es decir que tuve que desapegarme de ella porque la perdí. ¡Ja! Entonces mi carnal se apiadó de mí y me prestó esa pelotita y creo que se llama Popocatépetl, creo que se llama Popocatépetl. Ahorita, espérame. Para que vean que estamos en vivo. Por eso, pero es que le estaba ofreciendo. Perdón, papi. Sí, ya vengo chambeando acá. Exactamente, ya estás en acción. Gracias. Mira nada más, qué chulada. Ahorita ya tengo, muchas gracias. Ok, bueno. Ya, sácalo. Ya. Esto es en vivo, natural, espontáneo y sin filtro. Regalitos. Importados desde el Huistlampa. No es cierto, desde el Tlahuistlampa. Saludos a la cámara, mi canal. Somos socios. Somos miembros dorados del Escuadrón de la Muerte. Tenemos nuestra membresía. Pero eso no impide que nos vengamos a cotorrear aquí. Vamos a enseñarles un lugarcito donde mi carnal, lo acabo de conocer ahorita. Él me va a llevar al Cuailama, donde se fundó
La tierra Xochinagua, Xochimilco, el campo de flores. Para Noti Blama, yo merengues. Vamos al anexo. Destino el Cuailama, destino de Cuailama, activando modo guerrero. Va a valer la pena, chavos, ¿no? La subida cuesta, ¿no? Pero es más fácil bajar. El chuletón que nos vamos a llevar al final del camino va a valer la pena, no les cuento. No les cuento, yo nunca he venido. Mi carnal me está haciendo el favor de ser mi guía de turista para toda la banda de Blamalitzin. Él es de aquí. Cuéntanos en lo que vamos por el camino, tu infancia en Xochimilco, ¿qué es de diferente a que seas un niño en Xochimilco o a que seas un niño en... Yo subía a correr ahí. Ahora sí se llaman ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? las figuras, así se le llama. Neta, cana. Sigue. Yo subía, Mira qué hermoso, Sí, sigue. no. Tú sigue, yo sigo grabando, nos ¿va? poníamos para acá. Nos subíamos a hacer como... ¿Cuántos años tenías? No, pues estaba yo morro, tenía como ¿Quién dijo? 5 o 6 años. Mira, ya valió verga. Ay, qué cargazo. ¿Con quién venías tú? Con mi papá. Tu papá te traía, Uno de pero... mis tíos nos ponemos a hacer como yoga, no sé qué. ¿A poco? Órale, mira, mi carnal también le gusta el yoga. Ahorita hacemos unas... Subíamos corriendo, nos traíamos un palo de escoba. Vamos a hacer yoga y vamos a hacer una sesión. A ver, voy a bajar como me voy a poner mi atuendo y hacemos una sesión de yoga de calentamiento para bajar y ya bajamos ya bajo al fondado. ¿Te parece? Sí, canal. Ya somos productores, estamos escribiendo el guión de este nuevo episodio. Mira qué bonito. Ah, mira. ¿Media hora o una hora? No. Vamos a 15 minutos. Pero el primer episodio que vas a ver es No nos cuentes. la Tenochtitlan. No nos cuentes. Cuando llegue, tú eres nuestro guía de turista, así es que tú nos tienes que contar todo. Cuando Primero que llegue. vas a ver va a ser Tenochtitlan, pero están regados porque se lo quieren robar. Oh. ¿Está esculpido en qué? En piedra. Es que vale una lana, carnal. No sabes, el valor monetario no Sí. lo alcanza a describir porque Sí. es historia. Se llevaron unas piedras, ¿sí sabes? Pero si se robaron a Chalchitlique de Cuatricha. Ahorita tú lo vas a ver. Ay, perdóname, chimbao. Ahorita tú lo vas a ver. O sea, no es cotorreo. Ahorita tú lo vas a ver. Esta vez son las ventajas de estar suscrito a nuestro canal. Contenido exclusivo. Que compartimos con mucho amor para toda la banda. Mi canal con mucho amor se ha prestado para ser nuestro guía de turista y explicarnos aparte, aparte nos va a dar un tour bien sabroso. Y al terminar pues vamos a tener el juego de Blama y luego viene el after party, ya saben, ¿no? ¿Cómo es este cotorreo? Saludo muy especial a todos mis carnales del Escuadrón de la Muerte, pinches seres celestiales, tazos dorados. Ahí hice un reel para ellos, para que lo disfruten, ¿no? Pues seguimos transmitiendo. Recordamos que hoy es un día 3 agua J Atl de la veintena o Sempohualistli de Teotleco, la llegada de las energías de nuestro año solar Mexica Mactlactli Guan o Metexpac 12 Pedernal. Para Noti Blama, yo merengues. Y después venías con tu papá a los 6 años. No, pues subíamos corriendo las escaleras porque son unas escaleras y tan altas. ¿Es en este cerro? Ajá. Ok, ya llegamos. ¿Qué más bonitos recuerdos tienes de este lugar? ¡Ah! No, yo, tipo, no. Órale. Ahí está atrás, menso. Mira, el barrio me respalda. No, ese día que subíamos corriendo hasta allá arriba. Yo siempre traía 2 palos de escoba a mi papá. Para los perros. No, me ponía así con mis manos y me ponía a hacer patitos. Ah, pero te apoyabas en los palos. No, pero así. ¿Cómo? ¿Agarrando así los palos? Los palos así. O sea, ¿así? ¿Como Kung Fu? Ajá. Ah, no mames, entonces tu papá no estaba loquito en el sentido de que veía la vida de otra manera, ¿no? A lo que lo vemos la mayoría de las personas. Que se llama conciencia, es la manera en que tú ves la vida, en que tú la percibes. No, pues él no. Esa capacidad que tú tengas para comprenderla, cómo funciona la vida. Ahorita que me dijiste, llévame a conocer. Sí, re. Ah, para que vean que no es choro, ¿eh? Para que no vean que es choro. Ya me dijiste, llévame a conocer, va. No pasa nada. Aquí está, la primera. Nous nous dirigeons. Ni las conté, pero no hay bronca. Espérame. Va. Se, ome, ye, nagui, aquili, chicuase, chicome, chiyey, chinagui, castol y castol se, castol, ome, castol nagui, castol. Sempohuali. Vamos a ver si sí, nos pedimos. Ah. Ahora sí.
El primero. Otro estaba lleno de humo. Pero por... Ahí está lo que realmente es eso. Bueno, ya tendrán que venir ustedes, ¿no? Porque la neta el viaje es privado. No, no es cierto. Venga, porque es una experiencia que ustedes tienen que vivir, ¿no? Vívanlo. Vívanlo. Ahora vamos al otro lado que está más pelado, pero No hay pido. ya estamos en el pinche barco. Yo no me rato. A huevo. Ahorita una cañita, carnal. ¿Cómo ves? No, pues eso es lo que me gusta. Ahorita vamos a hacer la misión, vas a ver. Tengo hasta mañana, carnal. Ven, carnal. Esta es la primera. Otra es la que está más pelada. Ahí bronca, güey. Ah, qué bonita mariposa. Ay, apenas empezaron a llegar. Pero es temporada, ¿no es temporada, sí? ¿O? No, pero apenas empezaron a llegar por las flores. Hay un chingo de flores aquí. Mira, pues es Xochimilco, papo. El campo de flores del náhuatl. Xochitl es el último tonal del tonal Powali. Es el que finaliza las veintenas. Antes que subieras allá arriba ahí, Babi es un venado. ya vas a calentar, te vas a llegar. No, ya estoy calientito, a huevo. Ahorita ya estoy calientito, res. Saludos también para todos mis carnales de Xochitlán, Morelos. Saludos a toda la banda de los papus. Eres tú, tru. Así me las pachangueo, así me las pachequeo, carnal. No, está chido. No, Ah, pues a quién no le va a gustar, güey, no mames. no, o sea, a lo que me refiero, pues está chido de usar. Ustedes todavía, tengo unos tíos que igual son igual que ustedes. Oh, ya. Pero ellos se conectaron con, no sé con quién, pero se van a los países y Oh, qué chido, ¿no? a mí me enseñaron también a tocar el pinche El huehuet. huehuet. El abuelito huehuet. Por decir pinche. Ah, esa ya es bronca de su carnal y él está haciendo su chamba, ¿no? Esta sí me gustó. No, y estaba yo más entero, pero pues ya. Hasta allá donde se ve esa reja. No, ya estamos a subir. ¿Y ahí qué es entonces? Allá son las cruces. Es de Tlacuayel. Órale, la cuachil y quién sabe qué significa, si nos pueden ayudar. No, también allá es como una hora. Parece cerro de Tlacuayel. Dice. ¿Ya viste las cruces allá? Esas las subimos cargando. Ahí están. ¿De qué son? De poles de ¿cómo se llama? De poste. ¿Cómo? ¿Es de concreto? No, son de poste de madera. Ah, bueno, pero aún así pesa y subirte No, todo eso. como 600 kilos aquí, carnal. Vamos. Mira, tómale ahí la. Santa Cruz, Acalpisca, cerro de Coaquilama. Órale, ¿Qué pasó, carnal? está aquí la banda, echándose un bajón. Provechito, rey. Pásale. Provechito. Vamos, porque vienen a danzar y Va. quiere conocerla. ¿Sí van a hacer allá arriba? Sí, ahí en Agualapa, carnal. No, acá arriba no va a haber nada. No, al 2 sí, yo creo que sí, pero otros están en Agualapa, van a hacer el fútbol de. Ajá. Juego de cadera. Sagrado juego de Lulamalistli. Ah, no más. 1, 2, 3, ahí. Vete para allá. Fu, no, pues claro, eso venimos, re. Pues estaría más chido que el INA, pues ampliara las protecciones. Bueno, hagan lo que quieran. Ah, es una escultura. Ocelo, jaguar. Ah, ya, perrón. Miren nada más. Voy a voltear tantito para que lo alcancen a percibir. Vean nada más que chulada. Ah, no es coyote, es ocelo, es jaguar. Dime, jaguar. Lo vamos a ver desde otro ángulo, Pónganse chidos, hermano. Ah, nada más que chulada. Esto no tiene precio, señores. Reconectándonos con nuestro pasado. Está tallado en piedra el ocelo. El INA podrá decir lo que quiera, pero a mí me parece más un coyote que un jaguar. Son como... Manche. Como 5 metros. Lo que cabe el largo de una camioneta. Vale. Dime, jaguar. Primero, vale. Ah, no lo había entendido. A ver si desde aquí se aprecia más. ¿Has visto esos silbatitos? Que le vas a sacar. ¿Quieres entrar o.? Sí, pero no sé cuál es. Pero ya no puedes entrar hasta allá, nomás tómale la bota. ¿Hasta dónde? ¿O cuál es? ¿Qué piedra es?
Oh, no entiendo. Itzcoatl. Ah, ya entendí. Miren. 1, 2, 3, 4. Fíjense, voy a ampliar. Hasta parece un rostro, parece una cabeza. Ah, sí, tiene sus ojos, su nariz y su boca, ¿ya lo vieron? O nada más soy yo el que lo ve. Díganme qué ven. Y al lado izquierdo tiene otra cabeza que pareciera un pedernal. Ah, ya se le ve el penacho y se le ve su casco de águila. ¿Ya lo notaron? Nos encontramos reportando desde el Cerro del Cuailama, desde la tierra del colibrí zurdo, de Huichilopochtli, la Fuerza de Voluntad, donde se llevará a cabo el segundo torneo Xochinahuateotleco en un día 3 agua J Atl Sempohualistli Teotleco, por el cual la invitación lleva ese nombre, de nuestro año Mactlactlihuano Metecpat 12 Pederna. Para Notiulama reportó mi carnal y yo. Seguimos en el estudio. Mira nomás qué chulada. Esta es una toma sin la reja. Mira nada más. Y ahorita lo vamos a tomar detrás de la reja. Nada más que aquí se... Fíjate nada más. Mira la chulada. Fíjense la chulada, Ahorita le hacemos un zoom. A ver, vamos a buscarle. Ahí está. Ahí estás, Wilciño. Ya te tengo. Vamos a hacer un poquito más arriba. Enseña, no te me pierdas. Ok. Mira nada más. Pero vamos para allá arriba para que Corre, espérame. Estamos haciendo la toma. Chéquenlo bien, chéquenlo con calma, ¿Lo tienes, Johnny? Ahí ya te tengo, I get you. I get the woman. ¡Una! ¿Sabías que estás sobreescribiendo la historia mexica? Tú, así como te ves, humilde miembro dorado del escuadrón. Pues yo qué te puedo decir, canal. Aquí están las pruebas. Es mi historia de aquí. O sea, yo no puedo fingir ni puedo decir mentiras. ¿Por qué? Porque están aquí. Ahí está la prueba. Y faltan más figuras que vean para que comprueben que Xochimilco. Antes la historia se registraba en códice, pero ahora se registra en formato digital. Yo no estoy pintando un códice, pero estoy registrando y estoy haciendo la datación que en un día 3 agua de la veintena de Teotleco del año 12 Pedernal sucedió este evento en tierras ochinaguas. El tercer evento de Ulama. ¡Woo! 4 all-in, el 4 movimiento, los 4 rumbos. Entonces, ¿quién corrió con los gastos de la herrería? Yo creo que la delegación, no sé, pero ya no estaban así, mira, las pintas que tienes, las piedras. O sea, los morros vienen y... Sí, miren. No hay un velador, no hay nada. Ahí están las pruebas que la banda se pasa de lanza solita consigo misma, con su misma sociedad, Y no estamos hablando de religiones, carnales. Pero bueno, ya cada uno lo chambeará, cada uno su tequio, ¿no? Valle de México. En esta, no en esta, en la de arriba. En esta. ¿Pero en qué parte? Aquí estaban. Ahí. Y sí se ve el cincelazo allá. ¿La viste? Sí, ahí estaban. No, Mira. ahí está. Aquí se ve quebrado. Sí, pues te digo que ahí estaba. Vale, ustedes juzguen yo. ¿No? Ahí estaba una mano. ¿Así? Sí, exactamente. Así estaba. Ok. Este es el mismo pedazo de piedra. Mira nada más que colosal. Mira qué lajota. Bueno, mira qué pieza entera para sacar ese diseño,
Pero sácale una foto así. Para que Este sí lo vimos, este sí lo vimos. Ese también. Ay, no. Creo que sí, este sí, este sí. Este también, este también. ¿Este qué era, papo? El de allá arriba, el de allá abajo. El que estaba allá en la piedra mapa. La que vimos primero. La que pasamos allá, la jaula. Esa no me la enseñaste. Allá, la primera que pasamos. A ver, güey, vamos a regresarnos porque no. Pero puta que pasemos para allá. Fue la primera jaula que vimos. ¿Y allá. esta? ¿Esta cuál es? A ver, ¿cuál? Esta es la que dice que es Tenochtitlan. No, esta es la que te dije que ya no se veía. Ok, ¿y este es Tenochtitlan? La que está allá. La que nos vas a enseñar ahorita. La que pasamos primero. No, ya pasamos. ¿Este qué cerro es, papo? El que está representado en la maqueta. El cerro de las figuras. Porque ahí se ven unas escaleras. Son las escaleras de las figuras y son todos los ojos de agua de Santa Cruz. Son todos esos. Ok, son los ojos de agua que es todo Santa Cruz. ¿Pero dónde está ese cerro? Es el que donde estamos. ¿Y esas escaleras dónde se ubicaría? Pues ahí donde bajamos ahorita. Bueno, lo que pasa aquí en el mapa vienen rectas, ¿no? Mi vecino ahí de las casas Sara, pero no es... Sigue siendo parte del patrimonio cultural, pero Celina no sé qué va a hacer, carnales, ¿no? Mira, vamos a ver qué encontramos aquí. Como no es Tulum, como no es Monte Albán. Lo que me importa es la piedra, no tanto la... Y es así como cuidamos nuestro patrimonio cultural. Chainbaum, ahí te encargo. Un ajolote, señores. Créditos a quien correspondan. Gracias por su arte. Y como siempre, la energía del agua manifestada. Y si estamos viendo que es una mujer, es una energía femenina, haciendo alusión a Chalchitlicue. En mi interpretación. ¿Sí? Créditos a quien corresponda, banda. Gracias por su arte. Me imagino que usted es originario de aquí. Me imagino. Algo así, sí. O sea, tiene más... Puede corroborar cualquier dato. ¿Qué hay de las piezas faltantes en el cerro de Cuailama? Faltan... Tendido Chainbaum, tendido Ina, Faltan dos figuras que se llevaron una caravana de extranjeros. Mercado Negro, ya sabe, ¿no? Años 60. Años 60. Dos flores. Xochitl. El nacimiento de... Ahí por si lo encuentran en una casa de un jeque árabe o un magnate ruso, ¿no? Había un gobierno de aztecas acá, Entonces, ¿cuántas piezas faltan? en un centro. También está la Malinche que no está construida hasta el territorio. Pero, ¿cuántas piezas faltan, patrón? Aparte de esa, no sé. En total, en las que usted se recuerde. De esas dos nada más. 2 piezas faltan, ¿no? Va, para que vean por qué están enrejadas y entiendan la situación, ¿no, carnales? Pero la banda se pasa de verga, ¿no? Ya saben, ¿no, carnales? Pero ya es pedo de cada uno, carnales. Toma una. ¿Cómo te sientes, carnal? ¿Estresado, feliz, contento? No, feliz, agradecido. Hiciste el llamado Thundercat y aquí estamos todos unidos. Ahí está toda la banda, los artesanos. ¿Sale? Porque gracias a tu voluntad y a tu deseo se hace posible este tipo de eventos. Pues no, fue mía, fue de Lule, ¿no? Lule llegó para unirnos a todos. Yo no lo dije, él lo dijo, ¿no? Y ustedes tienen que vivir esta experiencia. Porque aquí todos venimos por placer y aportamos lo que podemos y lo que tenemos para hacer el juego, ¿no? Y ahorita vamos a compartir el Lule con el Escuadrón de la Muerte. Ahorita venimos. Oye, hermano. Ay, perro. A huevo, re. Este es ecológico biodegradable, no gastamos en impresión, güeyes. Pónganse vergas, entre más. Pinche cana. Sí, fuimos al Cuailama y unas tomas que saqué, perrona. Ya sabes, ya me conoces, ¿cómo no? Mi carnal que nos invitó, Segundo. Ome Tequio Xihuitl. Vengo, rey. Permisito, papo. Miren nada más cómo quedaron las ávilas. Las atecocolis, las pelotas, las calabazas, las manzanas y esos chimalis, y el abuelo no podía faltar, ¿no? Mi carnalito ya saben que luego se rifa un cantito, nada más que ahorita está concentrado. ¡Éntrense! Si no, no vamos a jugar.
Nos estamos cotorreando, Estamos armando el equipo para jugar contra los contrarios. Estamos armando el escuadrón, el de Death Squad. Pásasela a tu carnal. ¡Aguas! ¡Ah, yo pensé que le ibas a... ¡No mames! ¡No mames! Sale, Rey, ahora sí. Ahora fíjate. Ya, Rey. Acá tienes 2 huesos. 1, 2. Con ese pégale. Suavecito primero. Va. Te la aviento. Saco, para que tenga mayor impulso. Vale. Estamos en vivo, chavos, No vienen porque no quieren, porque la invitación fue hecha. Ponte de este lado, Rey, para que no... ¿Fuera al revés? Sí, porque acá está Está más cerquita. Mídele. Pero ahora trata de... Va. Para arriba. ¿Verdad, papo? No, saco. No te autosirvas. Ahora sí te levanto. Sí, pero yo te tengo que sacar para que lleve trayectoria e impacto. Eso. ¡Rorro! Dale. Ya te calentaste, a huevo. Hazte para allá. Siempre pasa lo mismo. Concéntrate. Pon tu intención en el lugar y en el espacio donde la quieres. ¿Sí? Es magia. Donde tú la quieras, ahí debe de estar. Esa sí estuvo muy culera. Sí, esa sí yo la acepto que estuvo muy culera. ¡Casi me embarco! ¡Que fluya el Lule, señores! ¡Que fluya! Ahora sí, carnales, disculpen, pero andaba chambeando, ¿no? Ahora sí, salúdame. ¿Qué transan? Eso te mira, está bien perrón, güey. ¿Sí traes equipo? A huevo, y si no, armamos uno, ¿no? Abrimos el de los huerfanitos como siempre. ¿Ya te saludé a ti, Rey? ¿O no te he saludado? Mira, ya van a poner la luz. No sé si ya te saludé, a ti no te he saludado. Tiene cara de Xochinagua también. ¿Sí, carnal? ¿Sí o no? A huevo, Los de casa, carnales. Estos son los de cumple tus sueños, algo así, dale tiempo, saca tus miedos y tendrás más tiempo para cumplir tus sueños, ¿no? Perros, para que vean que sí leemos los mensajes. En el canal, en el canal están las playeras. Sale, van como 8 diseños. Ya seríamos como 4. Ella dice que sí tiene equipo, pero él no. Pues vamos a movernos. Estos no van a venir los carnales, me dejaron plantado, me tiraron plancha. Que nos quedamos sin equipo, chanclas, Batman. ¿Cómo que no van a venir? Sí, güey, que no van a venir. ¿Estos chavos? ¿Quién? No, los de Ocoyoacán. No digas. Oye, que me quiera adoptar en su equipo. Ahí estaba el otro. Güey, ya somos 2. Bueno, pero falta. ¿Cuándo les queda cerca de Ocoyoacán? Ahí está Richie. Ya ves, ¿No? está Richie. Ahí vamos 2 apenas. Apenas. Y me acabo de enterar, Rey, yo bien contenta. Ya te saludé, semillas del dragón. Las semillas estelares, ¿no? Mira ese chuletón, chuletón. Bien, Marvanta, bien aquí. Mira. Tranquilito. Enviado del cosmos, mensaje del cosmos enviado, mamá. Tienes tus ataditos, mira, al rato, bueno, luego voy a subir un video de los ataditos. Este tiene romero, ¿este es rosa, mamá? Sí, es rosa. ¿Y qué más tiene? Bueno, este es romero y rosa, ¿no? Este tiene manzanilla, romero, perrotes. Ese, si no me equivoco, es albahaca. ¡Ay, perrote! Ese sí no sé qué sea, carnales. Ese sí se las debo. ¿Son tuyos, Rey? No. También viene Albahaca, manzanilla, romero. ¿No? Eso cuando no tengan un popochcomin, pueden usar eso para limpiarse ustedes mismos y para limpiar su entorno, su cuarto y su hogar. También traigo albahaca. Para la gente flaca. Y el chuletón sigue por acá. Claro. Mira, 100% artesanal. 100% artesanal. Arte sana. Arte sano. ¿Va? Sí. ¿Tú qué haré? Somos artistas y artesanos al mismo tiempo.
Es el lenguaje del corazón y el colibrí zurdo. Es Huitzilopochtli, por eso estamos en la tierra del Huiztlampa, para Notiulama. Ya sabe, yo merengue. Canala. Hola. ¿De todos los lados? No, la banda sí se aloca. ¿Quién sabe qué se meta? Mira, son ajolotitos, si no me equivoco. Calaveritas, pirámides. Mira. Y estos. ¿Qué tal, cuadro? Fíjense ese pinche plano que les voy a tomar, banda, Mira nada más. Ah, bárbaro. Ya. CBD, ¿no? No, TH. TH. No, Ojo, boca. Abajo de la boca. Sublingual. Ah. Es que el CBD es más Abajo. O sea, 1, 2, 3, 4, con 5 está chido. Completa 7 para que sea la media cuenta. 5, 6, 7, es más. Nota que esté bien loquito. No, va a tardar un ratito, como unos 30. Bájate de ahí, carnal. Ah. Sí, güey, los ando probando. Recibo con amor. Sí. Ah, las ando probando. Luego te veo. No, yo las ando probando. ¿Qué crees que sí sabe aceitito? Sabe aceitito. Sí. Ahorita vemos qué onda. Pues sí, señores, nos quedamos sin equipo debido a que mis carnales de Toluca no van a venir. Así es que vamos a tratar de encontrar un equipo que nos adopte. Alguien que nos quiera adoptar. Prosito, ¿dónde es la sección de adoptaje? De los huérfanos. Sí, huérfanitos, carnal. Un espacio que tengas en tu corazón. ¿Cómo te llamas? Netsi. ¿Maxi? Rambo bebé, Netsi Hakame, ¿o cómo le quieres poner? Netsi Hakame, pone a huevo. No tienen equipo. A huevo. Chris, Usa, Córrelo. Y Rayo. Rayo y Johnny Brown. Va, ya armamos equipo. Rizote, discúlpame, mira esa zapatita. Presume el zapata, re. Mira. Estamos aquí haciendo la sesión de este. Más bien estamos haciendo el episodio de este evento, carnal, ¿no? Al rato lo vamos a editar y a ver, para que se den un quien vive, ¿no? Antiguo puerto de aquí de la zona Xochimilco. Por favor, jugadores, también pasen para que les tengan su dispositivo para que puedan pasar al baño del mercado o del pilares. Para Notiulama, Netsi Hakame. Pantlayogua, Pantonali, Ticuicati, Hueyiteotl, por la noche y por el día, te alabamos, gran Señor. Tejecat, primer viento, por donde sale el sol que nos alumbra, nuestro Padre Sol, Tonalquinqui, en este día te ofrendamos esta flamanali, te ofrendamos estos fuegos en honor a nuestro Tonalquinqui, Padre Sol, con toque de caracol y toque de huehuetl.
el norte, lugar donde señala el Nahuiolín que está en el sitio Cuailama, nos señala el norte, lugar donde está Tlaloc Huitzilopochtli, lugar del gran templo mayor. En México Tenochtitlan, hacia el norte. Este es el Yey Ejecatl, tercer viento, Ometeotl. ¡Oh, meteor! Y así es como fluye la energía de Lule. ¿Y de dónde viene, carnal? Yo vengo de Chimalhuacán, ellos no sé de dónde vengan. Radio Notilama, transmitiendo desde Chimalhuacán, Estado de México. Hoy en este día, nuestro fuego arderá, el fuego correrá, que bendiga Tonantzin-Tlali, estos cuatro vientos, a estos jugadores que el día de hoy ofrendan precisamente a través de esta pelota que simboliza el sol. El día de hoy, aquí en Agualapa, lugar donde se junta el agua, aquí donde está cerca el sitio arqueológico Cuailama, la cabeza de anciana, que representa la sabiduría del pueblo xochimilca. El día de hoy, sean bienvenidos todos estos jugadores que nos mostrarán esta tradición ancestral de nuestro gran México, de nuestros pueblos originarios y mesoamericanos. Es grato que vengan el día de hoy a este lugar ancestral que es Santa Cruz Acalquita, cuna de la cultura xochimilca. Más Igualacan Nochtli, sean bienvenidos todos a este lugar. Tlazocamati. Para Notilama, yo merengues. Es en vivo, carnal. Lo que diga en su contra, ¿qué? Luego se los corro.
¡Fuerza! 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 Entonces, ¿vas a jugar conmigo? Sí, a huevo. Segunda ocasión. A huevo. 2 y 2, 4, ¿no? El de allá. Y falta uno más. Cristian, el de Nicté, carnal. Ah, ¿el de los lentes? Sí, el de los lentes. A huevo, ya. Es un águila. Ah, no es un guajolote. Ah, entonces es xolot. Xolot. No, xolot, no, es pavo real.
Rani Noti Lama reportó Johnny Brown. Volvemos al estudio.